El sistema de la radio y la televisión cubana ofrece esta conferencia de prensa que cada mañana hacemos con el Ministerio de Salud Pública de nuestro país para actualizar la situación epidemiológica de Cuba. Quiero comenzar con dos tuits del presidente de nuestro país, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Hace muy pocos minutos tuiteó y anunció en su cuenta de la red social Twitter que en las próximas horas habrá medidas de cierre más drásticas, fundamentalmente aquí en la capital cubana. Ahí tienen ustedes el tuit. Alarmante inicio de abril con promedio diario de más de 1000 casos, la mayoría en La Habana. En próximas horas habrá medidas de cierre más drásticas como ante el primer rebrote de COVID-19. Baja percepción de riesgo es el mayor peligro. También el presidente cubano Miguel Díaz-Canel hace muy pocos minutos tuiteó: pasarán meses para que Cuba quede completamente inmunizada. No basta con poner el hombro, hay que poner actuación responsable por el bien de nuestras familias y de la patria. Distanciamiento, higiene y mascarillas. Hemos querido comenzar en esta mañana la conferencia de prensa con estos dos tuits del presidente de la República de Cuba, porque este mes de abril no baja desde que inició de las 1000 personas que a diario se contagian, más de 1000 por día. Doy los buenos días al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de la República de Cuba. Bienvenido nuevamente, doctor, a esta conferencia de prensa, y por supuesto al intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, Leonel Mieres, y creo que tenemos mucho que decir, que hablar hoy sobre responsabilidad ciudadana. Así es, Pepe, y muy buenos días a ti, al equipo que todos los días nos acompaña y posibilita la transmisión, incluyendo la radio, al intérprete de lenguas de señas y a las personas que siguen nuestra información diariamente. Abril parece que va a romper todos los récords. Y lamentablemente estas dos informaciones brindadas por nuestro presidente en el tuit, pues realmente demuestra que no logramos que un comportamiento responsable de toda nuestra población, independientemente de algunas otras dificultades. Pero realmente el mensaje, la percepción de riesgo, el reiterar aquí lo grave de las cifras, incluso, tengo que decir que muchas personas nos siguen, muchas personas agradecen la información y vemos su preocupación. Hoy cumple 80 años una señora, Daisy Nodarse, que diariamente nos envía las estadísticas. Ella va llevando las estadísticas, hace sus comentarios preocupada por lo que está pasando, pero realmente no todo, como también hemos visto en algunos comentarios en Cuba Debate, no todo podemos dejárselo a las organizaciones, a los organismos, al Estado, que más sacrificio no puede hacer, como en estos momentos que se toman estas medidas. Pero bueno, entre estas medidas que ya el presidente lo anunció, que se irán adoptando prácticamente de inmediato y que van a disminuir la movilidad, van a garantizar un poco más que las personas permanezcan en sus domicilios, pues realmente seguro que vamos a lograr. Y como también ha reiterado nuestro presidente, no ahora que ya estamos en la fase 3 del ensayo clínico de las vacunas Soberana 02 y la vacuna Abdala, sino desde el principio que la vacuna que en estos momentos tenemos que seguir aplicando mucho, pues sí es realmente el distanciamiento, el uso del nasobuco, las soluciones desinfectantes. Y decimos todo esto porque la información del día de hoy no es buena. Tenemos que lamentar el fallecimiento de 4 personas con COVID-19 en nuestro país y una cifra, como también tú te decías, Pepe, por encima de 1000. Ya estamos hablando de 8 días consecutivos con más de 1000 casos. Cifras que realmente traducen la compleja situación epidemiológica y la elevada transmisión que vamos a ver después en detalle cómo se comporta por cada uno de los territorios.
Fallece, lo lamentamos y damos las condolencias a sus familiares y amistades, un paciente de 73 años del municipio de Bayamo, en la provincia de Granma, contacto de un caso confirmado ya previamente y que tenía un grupo de comorbilidades que lo hacían muy vulnerable. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial, una insuficiencia cardíaca y una fibrilación auricular crónica, que reitero, comorbilidades de las cuales padecía y que lo hacían muy vulnerable. Este paciente comenzó con tos y falta de aire, fue evaluado en la pesquisa por su médico de familia, se hizo el diagnóstico, se ingresó, se confirmó por el PCR, tuvo una evolución relativamente corta y hacia la gravedad, y lamentablemente después de 7 días ingresados, 2 días de ellos en terapia intensiva, el paciente presentó un shock séptico, hizo una taquicardia ventricular y en un momento determinado hizo una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación y lamentablemente fallece. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece una paciente de 71 años de edad del municipio Habana del Este, aquí en La Habana, contacto de un caso positivo que ya había sido diagnosticado, también con un grupo de comorbilidades que la acompañaban, como la hipertensión arterial, cierto grado de obesidad, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que fue identificada por la pesquisa de su médico de familia con tos, secreción nasal y febrícula. Se evalúa, y aunque inicialmente el test de antígeno dio negativo, lo cual es posible, sin embargo se ingresó y posteriormente en un PCR que se realiza resulta positiva a la COVID-19. Ya había dicho que era una paciente que era un contacto de un caso positivo ya diagnosticado. Tuvo una evolución de 10 días ingresada en el hospital. Por la severidad del cuadro clínico, a partir de un momento determinado, fue necesario ingresarla en terapia intensiva y en un momento determinado hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras realizadas. Y lamentablemente la paciente fallece, por lo que reiteramos las condolencias a familiares y amistades. Fallece una paciente joven, 55 años de edad, de aquí del municipio Boyeros, en la provincia de La Habana, contacto de un caso ya confirmado previamente y que, no obstante su edad relativamente joven, padecía un grupo de comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes mellitus, cierto grado de obesidad, cardiopatía isquémica y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta paciente, manteniéndose en ingreso domiciliario como contacto de un caso positivo, pues se mantuvo inicialmente asintomática hasta que en un momento determinado presentó dolor de cabeza, fiebre, diarreas, y lo digo para que nos demos cuenta de la variedad del cuadro clínico de esta enfermedad. Se evaluó desde antígeno positivo, se ingresó, se confirmó por el PCR y una evolución de 7 días ingresada, de ellas una parte del tiempo en terapia intensiva, tuvo un grupo de complicaciones y lamentablemente en un momento determinado hace también una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible reanimarla, no obstante las maniobras que se aplicaron para ello. Nuevamente nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 89 años de edad
del municipio Cueto en la provincia de Holguín, contacto de un caso confirmado ya previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica también en este caso, cierto grado de desnutrición y una demencia senil. Este paciente que se mantenía aislado como contacto de caso confirmado, se le hizo test de antígeno en un momento determinado, fue positivo, se ingresa, se confirma por el PCR y dadas las complicaciones que presentó, realmente el ingreso fue por un periodo corto, 3 días, una parte de ello en terapia intensiva. Y lamentablemente también hace una bradicardia extrema de forma súbita, seguida de una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible reanimarlo mediante las maniobras que se aplicaron. Lamentamos mucho estos 4 fallecimientos y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Y solamente reiterar que esta enfermedad hasta el día de hoy no tiene cura y que lamentablemente en algunos pacientes, sobre todo cuando tienen un grupo de comorbilidades previas, de enfermedades previas, pues realmente son muy vulnerables a una evolución con complicaciones y lamentablemente con fallecimiento en algunos casos. De esta forma, Cuba, con 25.468 personas ingresadas en el día de hoy, 3.640 sospechosos, en vigilancia 16.555 y hoy subimos el número de confirmados activos a 5.273. Estamos hablando por encima de 4.000 y nos reiteraba en el día de hoy 282 más que la jornada anterior. Y nos reiteraba el profesor Somarriba, director del Centro de Vigilancia, que habíamos mantenido por debajo de 5.000 la cifra de casos activos desde el día 9 de febrero. Estamos hablando 25 días por debajo. Y realmente, yo lo digo porque el número de activos de un país, de un territorio, traduce también la complejidad epidemiológica. Y el hecho que hoy, después de 25 días, manteniéndonos por debajo de 5.000, ya en estos momentos tengamos más de esa cifra, pues realmente lo que hace es reiterar lo que estamos diciendo desde que comenzó la conferencia, que tenemos que además de las medidas que se van a ir aplicando, pues cumplimentar todo lo que sabemos que tenemos que cumplimentar. Ayer se procesaron 19.328 muestras para el diagnóstico de COVID-19 en nuestros laboratorios de biología molecular. Como resultado del análisis de estas muestras, en el día de ayer se confirman, como ya también lo había dicho, un total de 1.030 personas con COVID-19 en nuestro país. Pudiéramos decir que 36 menos que el día anterior, pero de todas formas por encima de 1.000 por 8º día consecutivo. Esto representa un 5,3% de positividad de las muestras estudiadas en el día de ayer, que también le hemos explicado a nuestra población que cuando está por encima del 5%, pues dice una transmisión importante. Con el comportamiento del muestreo en el día de ayer y de los resultados, pues ya se acumulan 3.108.917 muestras analizadas, procesadas por biología molecular para el diagnóstico de la COVID-19. Y se han confirmado en Cuba 81.640 personas con COVID-19 desde marzo del 2020.
da una positividad de las muestras analizadas de 2,63%. Se procesaron muestras de prácticamente todo el país, el municipio especial Isla de la Juventud, que no tenía y ya envió y se deben procesar en el día de hoy, pues no procesó ninguna, o sea, de este territorio. Pero de todas formas se mantenía al día el número de muestras procesadas. El mayor número en el día de ayer, también como ha pasado, La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Camagüey, Granma, Pinar, todo la complejidad. 30 casos diagnosticados ayer, nuevamente, como ya es habitual desde hace más de 2 meses, el mayor por ciento, 1021 casos producto de la transmisión autóctona en nuestro territorio y que sabemos que comenzó a incrementarse desde finales del año 2020 y se ha ido incrementando. 9 casos de los diagnosticados ayer, pues son casos importados, se puede ver en el gráfico, y son personas que arribaron recientemente y se hizo el diagnóstico. Y en el gráfico también podemos ver el número, los 8 días consecutivos que llevamos por encima de 1000 en cuanto al número. Creo que explica por sí solo la severidad de las medidas que se van a aplicar y de las cosas que tenemos que cumplir. 26,2% de todos los que se diagnosticaron eran previamente contactos de casos confirmados, grupo de mayor riesgo. En el acumulado, el 93% de todos los diagnosticados han tenido como fuente el contacto de un caso confirmado. Como ya dije, 9 de los diagnosticados ayer, pues son casos importados, que arribaron recientemente a Cuba y se hizo el diagnóstico. Ya en el acumulado desde el inicio de la pandemia, el 6,3% de todos los diagnosticados en Cuba han sido casos importados. Y en el día de ayer, y todavía hoy se trabaja para precisar la fuente de infección de 30 de los pacientes que se diagnosticaron en el día de ayer. Como siempre analizamos, si vemos el comportamiento de los casos diagnosticados en Cuba relacionados con viajeros internacionales del 1 de noviembre hasta la fecha, que fue el momento en que se hizo la apertura y se incrementaron los casos importados, pues estamos hablando de 10.953, que representa el 14,6% de todos los diagnosticados desde el 1 de noviembre. Por provincias, La Habana, con la cifra mayor, 437, Matanza, muy compleja la situación, 161, Granma 114, Santi Espíritus 93, Santiago de Cuba 65, Pinar del Río 44, Cienfuegos 23, Camagüey 20, Ciego de Ávila 16, Mayabeque 13, Villa Clara y Artemisa con 12 cada uno, Holguín 11, Las Tunas 7 y Guantánamo. De Guantánamo se diagnostican 2 casos en el día de ayer. Sexo femenino 48,2%, sexo masculino el 51,8% ayer, y en el acumulado se mantiene el sexo masculino con el porciento mayor, 51,1%. El 53,2% de todas las personas que se diagnosticaron ayer en Cuba, estamos hablando de 548 personas, totalmente asintomáticas en el momento del diagnóstico. Lo reiteramos para también un poco darnos cuenta por las características de esta enfermedad, cómo tenemos que protegernos de cualquier persona, no restarle importancia.
porque no se identifica quién es y quién no es. Y en el acumulado, pues representa el 51,8%. Por grupos de edades, los 30 casos, menores de 20 años, nuevamente muy elevado, 187. Estamos hablando del 18,2% de las personas diagnosticadas ayer tienen menos de 20 años. Y de esos 187, 177, pues en edades pediátricas, 18 o menos años de edad, el 17,2%. Ayer nos reportaron casos pediátricos, ni Las Tunas, ni Guantánamo, ni Artemisa, ni el municipio especial Isla de la Juventud. Y ya, con estos 177 del día de ayer, se acumulan 9.927 niños, jóvenes, adolescentes de 18 y menos años de edad que han sido diagnosticados con la enfermedad en nuestro país, el 12,1% de todos los diagnosticados. Activos, nuevamente una cifra negativa muy alta, 778. Recuperados el 92,1%. Y de los 177 diagnosticados ayer en edades pediátricas, 10 menores de 1 año. De ellos, 5 con 6 meses o menos de 6 meses. De La Habana 6 y de Matanza 2. Perdón. De los 10 menores de 1 año, 5 en estación. Ahora, los 10 menores de 1 año, de La Habana son 6, de Matanza 2 y de Grammy, Santiago de Cuba, 1 de cada uno de estos territorios. Ya se acumulan 524 lactantes que han sido diagnosticados en Cuba con COVID-19. Todos en el día de ayer contactos de casos confirmados, ya diagnosticados previamente y promediando 8 contactos por cada uno, que uno a veces dice, es que un lactante debía de tener contacto con su madre, con su padre, y realmente no mucho más. Se mantiene, lamentablemente, un caso grave de 18 años de edad, además un joven que además que aún siendo joven, tiene un grupo de comorbilidades que lo hacen vulnerable, y la paciente de 13 años de edad, que ya venimos informando hace varios días, que ya está negativa, pero se mantiene crítica, inestable en estos momentos. De 20 a 39 años de edad, 335 personas ayer, de 40 a 59, 363, y todavía alto el número de personas de 60 y más años de edad. Ahí lo tienen, 145. Grupo de extremado riesgo, que además creo que es fácil entender por qué, por la evolución generalmente tórpida que tienen algunos de ellos. 9 pacientes importados ayer de la provincia de La Habana, 3 casos, del Cerro, 10 de octubre y Habana Vieja, 1 de cada uno, viajeros cubanos procedentes de Rusia. De Matanzas, un caso del municipio Cabecera, en este caso un viajero cubano procedente de México. En Camagüey, un caso del municipio Cabecera, del municipio Camagüey, un viajero cubano procedente de Rusia. De Holguín, 3 casos de los municipios Holguín, Mayarí y Urbano Noris, 1 de cada uno, y los 3 son viajeros cubanos que procedían de Rusia también. En el caso de Santiago de Cuba, un paciente importado del municipio Contramaestre, en este caso un viajero cubano que también procedía de Rusia. En resumen, por países, de los 9 diagnosticados ayer, 8 procedentes de Rusia y 1 procedente de México.
No se confirmaron casos con COVID-19 ayer en extranjeros en nuestro país. Casos autóctonos, 1021, cifra elevada. Las provincias que incrementan los casos: Santi Espíritu 61 más, Matanzas 43 más, Cienfuegos 12 más, Camagüey 11, Holguín 3 y Las Tunas 1. En el caso de Pinar del Río tiene la misma cifra que el día anterior, 44, que es elevada para este territorio y para los propósitos con que trabaja su Consejo de Defensa, las autoridades y demás. Además, con una dispersión que en el día de ayer abarca 8 de sus 11 municipios. La cifra mayor, que es además donde tiene la mayor transmisión, en el municipio cabecera, Pinar del Río, con 29 casos autóctonos ayer. Le sigue San Juan y Martínez y Viñales con 4 cada uno, Consolación del Sur y Los Palacios, 2 casos autóctonos ayer cada uno, y Guane, La Palma y Minas de Matambre, un caso autóctono de cada uno de estos municipios. Artemisa con 12 casos ayer, disminuyen 2 la jornada anterior, en 6 de sus 11 municipios los 12 casos ayer, San Cristóbal y Caimito con 4 cada uno, y Artemisa, Bahía-Honda, Bauta y Huila de Melena, 1 de cada uno. Reconocer que la provincia ha disminuido en los últimos 2 o 3 días, pero de todas formas es una provincia con mucho riesgo, además por el movimiento que se produce en este territorio. La Habana, si bien tenemos que reconocer que ayer 115 casos menos autóctonos confirmados, de todas formas una cifra extremadamente alta, con mucho riesgo en todos sus municipios, en unos más, otros menos, pero con la dispersión que abarca sus 15 municipios. Ayer 10 de octubre con 54 la mayor. Arroyo Naranjo 47, Arroyo Naranjo 48, Habana del Este 47, Habana Vieja 44, Centro Habana 37, Cerro 33, Guanabacoa 26, San Miguel del Padrón y Boyeros con 24 cada uno, La Lisa 22, Plaza de la Revolución con 20, Playa 16, Marianao 14, Regla 13 y Cotorro 12. Como ven, sus 15 municipios y con cifras elevadas prácticamente todos. Mayabete confirma 13 casos ayer, uno menos que la jornada anterior. Realmente de seguir este rumbo, pues también podríamos hablar de que va controlando la transmisión que presentó unos días anterior y todavía presenta. Y también esta provincia, igual que Artemisa, con mucho tránsito que afecta la estabilidad. Los 13 casos ayer del municipio Huine 6, de Batabanó 4, de Bejucal, de San José de las Lajas y de San Nicolás de Bari, 1 de cada uno. Matanza realmente una transmisión muy elevada. 160 casos autóctonos, 43 más que la jornada anterior, además con una dispersión que los 160 casos ayer se notifican de 11 de sus 13 municipios. Como hemos estado reiterando, Matanzas cabecera con el mayor número, 50, Cárdenas 28, Jovellanos 18, Hagüey Grande 15, Colón 13, Perico 12, igual que Unión de Reyes, Limonar 5, Pedro Betancur 4, la Ciénaga de Zapata con 2 y Los Arabos con un caso autóctono en el día de ayer. Cienfuegos, provincia que ha venido manteniendo el control de la pandemia, sin embargo ayer incrementó en 12 el número de casos en comparación con el día anterior, 23 en el día de ayer. De Lajas el mayor número, 9,
de Cienfuegos Cabecera 5, Aguada de Pasajeros 4, Palmira 3 y Cruces 2. Y de todas formas en este territorio se adoptan medidas para que realmente el control epidemiológico no se vaya como lo han venido logrando hasta este momento. Villa Clara, con buenos indicadores en la última semana, en los últimos días, con 4 casos autóctonos menos ayer, 12 casos, y el mayor número del municipio cabecera Santa Clara 5, Cifuentes 3, Santo Domingo 2 y Ranchuelo y Camajuaní con 1 cada uno. Su Consejo de Defensa, sus organismos, sistema de salud trabajan para que realmente se mantenga el control de la pandemia. Santi Espíritus ayer, muy elevada la cifra de casos autóctonos, 93 incluso, 61 más que la jornada anterior. Después vamos a ver los eventos de cada territorio que realmente influyen mucho en estos comportamientos elevados. Eventos institucionales, eventos de población, comunitarios, que obligan a que en esos lugares pues hayan medidas muy severas de restricción. Santi Espíritu en el día de ayer, una cifra muy elevada en Cabaiguán, 61. Trinidad con 14, Santi Espíritu municipio con 11, Fomento con 3 y Yaguajay con 4. Ciego de Ávila, que ha venido controlando la transmisión en su territorio, confirma 16 casos autóctonos ayer, 3 menos que la jornada anterior, y el mayor número en el municipio cabecera, Ciego de Ávila con 11, Morón con 2, y Baraguá, Venezuela, y 1 de enero con 1 cada uno. Camagüey confirma 19 casos autóctonos, 11 más que la jornada anterior. Ojo, y de todas formas sabemos que están trabajando para que no se mantenga un incremento. El mayor número, como ha ocurrido en esta provincia, de su municipio cabecera, 16, Camagüey, y de Florida, Guaymaro y Minas, 1 de cada uno. En el caso de Las Tunas confirmaron 7 casos, si bien son 3 más, es 1 más que la jornada anterior, pero realmente es una provincia que ha demostrado que con las acciones que han venido realizando, pues ha mantenido un control de la pandemia. Todos en el municipio cabecera. Holguín, aunque con 3 casos más que la jornada anterior, pero una cifra de 8 casos autóctonos, territorio que también ha venido controlando la pandemia, todavía con mucho riesgo, pero controlándolo en los últimos días. Y estos 8 casos de ayer, del municipio Cueto 3, de Holguín 2, y de Franpaís, Agua de Tánamo y Moa, 1 de cada uno. Granma, si bien ayer, con los 114 casos autóctonos que confirma, tenemos que reconocer que son 10 menos que la jornada anterior, pero lamentablemente con cifras muy elevadas, lo cual traduce la transmisión que está enfrentando este territorio. Además, los 114 casos con una dispersión que abarca 8 de sus 13 municipios. El mayor número en Bayamo, que es también donde han tenido la transmisión más importante, con 89 casos autóctonos, Pilón 6, Manzanillo y Jiguaní con 5, Guisa 4, Niquero y Yara con 2 cada uno, y Cautocristo confirma un caso autóctono ayer. Santiago confirma 64 casos autóctonos, 14 menos que la jornada anterior, pero de todas formas Santiago trabaja intensamente para lograr mantener controlada la pandemia que se incrementó en los últimos días y que realmente ha puesto en tensión al territorio. El mayor número ayer
igual que en días anteriores, del municipio Santiago de Cuba, 27, aunque Palma Soriano diagnosticó 21 casos autóctonos, Contramaestre 14, Segundo Frente 2 casos autóctonos en el día de ayer. Guantánamo, provincia que logra mantener un control de la enfermedad, realmente confirma ayer 2 casos, incluso 7 menos que el día anterior, y todos en el municipio cabecera, los 2 casos. Y como ya había dicho, el municipio especial Isla de la Juventud no confirma casos en el día de ayer. También reconocimos desde el principio que no se procesaron muestras de este territorio. Con este comportamiento de los casos autóctonos ayer, que son los que determinan la tasa de incidencia de casos confirmados, en este caso por COVID-19, en los últimos 15 días por 100.000 habitantes, ustedes tienen ahí el comportamiento. Se mantiene La Habana con la tasa mucho mayor, aunque discretamente inferior al día de ayer, pero una tasa de 343,1. Granma incrementa su tasa a 167,4. Matanza, con el comportamiento que ha tenido en los últimos días, se incrementa y se posiciona en el tercer lugar con 135,1 de tasa, superior al día de ayer, igual que superior en Santiago de Cuba con 108,8, Santi Espíritu con 104,8, Pinar de Río con 101,8, Santi Espíritu 104,6, que incrementan sus tasas con relación al día anterior. Cuba, con una tasa de 125,3 por 100.000 habitantes, también incrementa su tasa con respecto al día anterior, y ahí pueden ver en el gráfico el incremento en número de casos que ha venido teniendo nuestro país en los últimos días, y que indiscutiblemente, al tener más de 1.000 casos diarios durante 8 días consecutivos, pues se expresa con ese gráfico. Los 12 municipios donde se concentra el 47,5% de la incidencia de COVID-19 en los últimos días en Cuba, podemos decir que los 12 municipios con la mayor tasa de incidencia de Cuba en los últimos 15 días, se sigue manteniendo el mayor número de la provincia de La Habana, 10. De Granma y Matanza, ya desde hace 2 días se incorporó un municipio. Y de mayor a menor la tasa de incidencia, Habana Vieja, que se mantiene con la tasa más elevada de Cuba, 737,2. Regla con 474,4, San Miguel con 454,9, y así Centro Habana, Marianao, Boyeros, Cerro, Arroyo Naranjo, 10 de octubre, Guanabacoa y La Lisa, y del municipio de Matanzas, pues el municipio Hawái Grande. Dije, después de Marianao, Bayamo, de la provincia de Granma. Aquí se concentra en Cuba el 47,5% de la incidencia en los últimos 15 días. Es donde las medidas tienen que ser todavía más rigurosas, aunque, para no engañarnos, realmente la transmisión es muy elevada prácticamente en todos sus municipios. Y ahora vamos a ver de las provincias con mayor tasa. La Habana en primer lugar. Ahí la tienen. Ese color oscuro de casi todo su territorio traduce lo elevado de sus tasas, independientemente de que La Habana Vieja, Regla, San Miguel de Padrón y Centro Habana y Marianao pues tengan las tasas más elevadas. Granma, que también, como se puede ver en el gráfico,
va incrementando el número de casos que se confirman diariamente y, como también hemos reiterado, la tasa de incidencia más elevada del municipio Bayamo, con 419,2. Matanzas, ahí tienen la curva, la sacamos aparte, donde se ve el incremento en casos que ha tenido desde hace 7, 8, 9 días y que realmente traduce una tasa de incidencia muy elevada de la provincia, que la ubica en el tercer lugar y que además el mayor número en el municipio cabecera. Santiago de Cuba, un número de casos que si bien no se incrementa, pero se mantiene alto. En cuarto lugar, la tasa de incidencia en nuestro país, con los municipios de Palma Soriano, con 150,68 de tasa, Santiago de Cuba con 142,11 y Contramaestre con 132,29. Son los territorios con mayor incidencia de la provincia. Santi Espíritu en el quinto lugar por la tasa de incidencia. Ahí tienen ustedes la curva. Realmente se ha venido incrementando en los 5 o 6 días. Parece que ayer iba a disminuir. Sin embargo, hoy un número de casos muy elevado. Y finalmente tenemos los eventos activos en nuestro país que se incrementan de 40 que teníamos ayer a 42. Aquí se mezclan eventos institucionales, esos son centros, y eventos comunitarios. A veces los institucionales un poco más fácil de controlar porque se cierra, se trabaja, pero lamentablemente muchas veces cuando se detecta ya algunas personas han llevado la enfermedad a su domicilio. Pinar del Río con 7, una cifra elevada, Artemisa con 2, La Habana con una cifra elevada también, 8, Mayabeque con 2, Matanzas con el evento de Hawái Grande, Santi Espíritu un evento, Camagüey 1, Holguín un evento, 12 la provincia de Granma, es el territorio con mayor número de eventos activos, Santiago de Cuba con 6 y la provincia de Guantánamo pues realmente con un evento. Ahí están todos los argumentos de el por qué, como explicaba, como expresó nuestro presidente, se van a adoptar medidas todavía más rigurosas que permitan, junto con la responsabilidad, la autorresponsabilidad, controlar esta elevada transmisión que se ha establecido en nuestro país. En resumen, Cuba, de los 81.640 pacientes, personas que se han diagnosticado con COVID-19, 5.273 activos, ingresados, confirmados y positivos en estos momentos, que como expresé al inicio, por la observación que me hizo el profesor Somarriba, nos vamos por encima de 4.000, ya 5.000, más de 5.000, después de 25 días que habíamos logrado una cifra. Todo argumento de la necesidad de seguir arreciando las medidas de control. Estamos hablando de un número ingresado del 6,5% y de esos 5.273 ingresados activos, el 98,6%, 5.199, con una evolución clínica estable. Y lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de 4 personas en Cuba con COVID-19, lo cual hace un número de 440 personas que han fallecido con esta enfermedad en nuestro territorio. La letalidad se incrementa a 0,54 con respecto al día anterior y hay veces que ni nos gusta expresarlo porque tal vez se piense que
que estamos explicando, ¿no? Que es baja, no. Para nosotros es muy alta, independientemente de que en el mundo la letalidad sea de 2,17% y en las Américas, pues un poquito mayor, de 2,41%. 2 personas que se evacuaron y 54 que retornaron a sus países después del diagnóstico. Y en el día de ayer se dieron 744 altas. Balance negativo, ya que estamos hablando de 286 casos menos que podemos decir que se recuperaron, que se fueron de alta clínica, que el número de casos que se confirmaron en el día de ayer. Eso es lo que hace precisamente que el número de casos activos se vayan incrementando. Y con estas 744 del día de ayer, ya el 92,9% de las personas que han tenido COVID-19 en Cuba se han recuperado. Estamos hablando de 75.871. Ya están recuperados, pero reiteramos para que se respete la enfermedad, con secuelas un número de ellos. La cifra de casos en terapia intensiva, de casos activos, de casos confirmados en terapia intensiva, vuelve a incrementarse a 74 en el día de hoy, 4 más que el día anterior. Y de esos 74, una cifra también elevada de casos críticos, 30 y 44 en estado grave. Realmente son cifras muy elevadas. El cuadro resumen de los casos confirmados, los fallecidos en Cuba desde el inicio de la pandemia, ahí lo tienen. Se ve como el incremento que hubo de casos en enero, febrero más casos, marzo más casos, 25.686 y en abril todavía un número elevado, estamos hablando de 5.364 casos confirmados en los primeros 5 días del mes de abril. Incluso para ilustrar cuál es el incremento, en enero se promediaron 501 casos diarios, en febrero 822, en marzo 829 y en los primeros 5 días de este mes 1.073 casos diarios. Creo que eso dice el comportamiento que estamos teniendo. Y lamentablemente 15 personas que han fallecido en nuestro país con COVID-19 en este mes. Eso damos así en detalle toda la información para que realmente nos demos cuenta de todo lo que tenemos que cumplimentar para poder controlar esta transmisión importante que está presentando en nuestro país y que no podemos descuidar ninguna de las cosas que además conocemos que tenemos que hacer y que lamentablemente un número de personas no lo cumplimentan, y esta es la situación que nos vamos enfrentando, además de resolver algunas otras cosas que van a permitir un mejor control de la pandemia. Hasta aquí, Pepe, creo que los argumentos son suficientes. Y muy sólidos, doctor. Así es. Usted acaba de dar en conferencia de prensa que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana en este 6 de abril de 2021, el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de nuestro país informa de 1.030 nuevos casos confirmados de COVID-19 en Cuba. Se lamenta el fallecimiento de 4 personas. Se reportan 42 eventos activos en todo el territorio nacional y solamente se tributaron 744 altas. Sigue siendo muy crítica y complicada la situación epidemiológica de Cuba. Vamos a una pausa
Luego retornamos con nuestra conferencia de prensa. Convivir con la COVID-19 requiere de la apropiación de un nuevo código de vida. Usa el nasobuco como otra prenda de vestir y úsalo correctamente. Lávate las manos con frecuencia. Incorpora otras formas de saludo y demostración de afecto. Practica ejercicios físicos y actividades saludables al aire libre. Durante la nueva normalidad, de tu estilo de vida depende tu seguridad y la de los que te rodean. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa. Maday Pérez, intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, se incorpora a esta transmisión. Doctor, vamos a analizar la situación internacional. Se acerca a los 57 millones de casos confirmados por COVID-19 en las Américas y sigue siendo el área más complicada y compleja de todo el mundo. Supera los 57 ya. Ya lo supera. Si te descuidas ya en estos momentos debe estar en 58. Y Brasil, el país de mayor cantidad y nivel de contagios y muertes. Así es. Ahora, el mundo cree, bueno, realmente no muchos cambios, más de 500.000 de casos confirmados. Exactamente. 544.394 de los 190 países y 29 territorios que han venido reportando COVID-19 en el mundo. Y eso hace que la cifra de casos confirmados pues ya sea superior a 132 millones, como se puede ver ahí en la pantalla. Un número muy elevado de casos activos, 22.900.008 personas con COVID-19 positivas en las pruebas en el día de ayer y lamentablemente fallecen en el día de ayer un total de 6.517 personas con COVID-19. Eso hace que la cifra, el acumulado de personas que han perdido la vida con esta enfermedad, pues sea superior a los 2.869.389, que da una letalidad similar a la del día de ayer de 2,17%. América, como tú decías, con sí, epicentro de la pandemia. Más de 57 millones. Aportando el 43,67%. Y ahí tienen ustedes la cifra, al confirmar ayer más de 113.000. 57.739.731. Una letalidad de más de 1 millón de personas que han fallecido, más de 1.389.000, y una letalidad de 2,41. Y finalmente del mundo, pues los países interesantes en cuanto al número de casos, la India se fue arriba con el 24% de los casos diagnosticados ayer, Turquía, Francia, y después entonces Estados Unidos y Brasil, que sabemos que se habían mantenido en los primeros lugares. Traduce la transmisión que están teniendo muchos países. Y sí, en el número de fallecidos, lamentablemente, el gigante americano de Brasil con el mayor número de casos. Después India, Turquía, Rusia, Estados Unidos. Este es el comportamiento del mundo, como se puede ver, sin mucho control todavía, y con una elevada transmisión en muchos países. Medios internacionales de prensa, doctor, hemos estado revisando en esta mañana en medio de la conferencia, dan a conocer que varios países de la región refuerzan esta semana las medidas contra la enfermedad por el aumento de los contagios y las muertes. Tenemos contacto ahora con nuestra periodista Gisela García Rivero. La tenemos vía WhatsApp, me están comunicando, y se encuentra en la provincia de Santiago de Cuba, una de las provincias del oriente del país que hoy reporta 64 casos positivos. Gisela, buenos días, adelante, estamos en vivo en nuestra conferencia.
Sí, Pepe, muy buenos días para ti y para toda la teleaudiencia que se conecta con la conferencia de prensa. Un saludo muy especial al doctor Francisco Durán García, pues me encuentro, doctor, en su tierra natal, justamente en el Hospital Saturnino Lora. Aquí ya comenzó la segunda dosis de Abdala, la aplicación de la segunda dosis de Abdala en este sitio clínico del Hospital Provincial, conversando hoy con los doctores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología que acompañan este proceso. Me decían que solo comenzó ayer en este sitio clínico y que luego, mañana, debe iniciarse la segunda dosis en el resto de los sitios clínicos con que cuenta el municipio. En total son 12 sitios clínicos y más de 40 estaciones de vacunación. Les voy a ir mostrando imágenes en estos momentos del Hospital Provincial Saturnino Lora, y aquí vamos a ver cómo se encuentran ya los voluntarios. Aquí esperan por la aplicación de la segunda dosis de este candidato vacunal. Es Santiago de Cuba, la columna vertebral de los ensayos clínicos de Abdala. Recordemos que el pasado 7 de diciembre comenzaba la fase 1 de ensayos clínicos de este candidato vacunal. Para que se tenga una idea, más de 30.000 voluntarios ya recibieron la primera dosis de este candidato vacunal, de los más de 48.000 en el oriente del país. Por tanto, tiene un peso importante el municipio de Santiago de Cuba dentro de la estadística total de voluntarios que se ha tenido en cuenta para el desarrollo de este candidato vacunal, los ensayos clínicos de este candidato vacunal. A la par, ya comenzó el estudio de intervención el pasado 1 de abril para profesionales de la salud. Es todo lo que tengo por este momento. Dentro de algunos minutos comenzaremos a entrevistar a los voluntarios, también a cada uno de los expertos que acompañan este proceso. Por supuesto, Santiago de Cuba, que no relaja ninguna de las medidas de protección indicadas, también medidas de contención. Me contaban algunos trabajadores del sector que en las noches, ya a las 8 de la noche, la ciudad duerme, nadie en las calles. Son medidas de contención en una ciudad que ha logrado controlar la pandemia. Recordemos que Santiago de Cuba tuvo una alta transmisión semanas atrás, por tanto, son medidas que ellos han podido también conservar y de alguna manera velar para que ninguna de ellas puedan ser descuidadas en tiempos de rebrote. Te envío un saludo a ti, Pepe, al doctor Durán y a toda la teleaudiencia, y seguimos aquí, tras la ruta de Abdala por el oriente del país. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Mañana tendremos otro nuevo contacto y más de 90.000 voluntarios a todo lo largo y ancho del territorio nacional reciben la segunda dosis de Soberana 02 y Abdala. De esta manera, doctor, estamos despidiendo nuestra transmisión. Hoy usted reportaba 1.030 casos confirmados por COVID-19 en nuestro país. Se lamenta el fallecimiento de 4 personas. Fueron tributadas 744 altas y hoy en Cuba 42 eventos activos. De esta manera estamos poniendo punto final a nuestra conferencia de prensa que cada mañana transmite de conjunto con el Ministerio de Salud Pública nuestros sistemas de la radio y la televisión cubana. Mañana volveremos a las 9 en punto. Tengan buenos días.